Hola Angélica, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno, vamos a dar espera unos minuticos mientras que llegan otros compañeros. Perfecto. Listo, profe. Vale, gracias. Sebastián, Angélica, una preguntita. ¿Ustedes ingresaron hace 8 días? Yo sí, profe. Ok. No, Sebastián. yo no. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces vamos a dar apertura y primero que todo vamos a hablar sobre el CUN digital. ¿Les parece? Porfa, me indican si ya ven Sí, la Sí, señor. profe, pantalla. sí. Perfecto. Entonces ya como sabemos, pues digamos que en la parte introductoria del curso de fundamentos, pues como cada una de eh, como el derrotero, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver en cada una de las semanas. Y bueno, hoy nos encontramos en la semana número 5, ¿verdad? Eso significaría que nos quedan 3 semanas. Semana 6, semana 7 y semana 8. Eh, ¿Ustedes tuvieron algún problema con el corte? No, ¿cierto? Salieron las notas, pudieron presentar el parcial sin dificultades, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Bueno, para lo cual, digamos que en esta semana vamos a hablar sobre la escuela antropológica funcionalista. ¿Listo? Al interior, pues, de este módulo, digamos, como he venido organizando un poco el CUM digital, ustedes de pronto van a encontrar algunos errores, pero digamos como este que está acá, que voy a señalar, pero depende es cómo esté organizado el monitor o la pantalla. El monitor entre más grande, eh, refleja este tipo de errores. Si el monitor es de 14 pulgadas, por ejemplo, se ve todo pues como el esquema que realicé porque lo hice en un computador más pequeño. Pero en esencia lo que me interesa más que esa parte estética es que la información sea clara. Entonces en la primera parte, digamos que pues van a haber, como es de costumbre, algunos correos que nos introduzcan a ese mundo conceptual de los términos que estemos viendo a lo largo de cada una de las semanas. En este caso, pues puse a Emily Durkheim, quien
pues digamos es el padre del funcionalismo y pues explica un poco también la teoría allí. Ya estos tres últimos videos es que explica sustancialmente qué significa este tipo de escuela y cuál es el sentido de ella hoy, digamos, en el mundo, ¿sí? Luego vamos a encontrar aquí la lectura, entonces este sí nos toca cortar y pegarlo en el buscador, la lectura, ¿sí? Aquí vamos a encontrar la presentación que hoy vamos a revisar y finalmente vamos a encontrar, bueno, una vez terminemos el encuentro voy a cargar el video para que quede allí consignado y pues si lo quieren volver a ver, pues no hay ningún inconveniente y luego ya vendría el tema del segundo parcial, ¿sí? Entonces, Qué pena, profesor, me interrumpo. ¿En qué parte están todas las grabaciones? Es que eso sí nunca lo he podido ver. están en cada una de las semanas. Mira, entonces, por ejemplo, yo lo que hago es dejarlas al interior. Entonces, temática 1. Aquí está. En este caso lo dejé, lo descargué desde el Drive. Ah, ok. En la semana 2 o en el tema 2 sí creo que me quedó el video si no estoy mal al final. Ah, no, mira acá. Aquí está. En la semana 3 ese sí lo dejé porque lo cargué a YouTube y ya luego lo pude eh, transportar como código HTTP y Ujú, ya nos permite poderlo ver al interior. Acá, míralo, acá está. ¿Sí? ujú. Y para la semana 4 va a quedar también de esta manera. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos que la forma como está organizado cada uno de los encuentros nos va a permitir encontrar toda la información que se desarrolle pues en cada una de las semanas. ¿Sí? Los videos introductorios, la lectura pues obligatoria porque a partir de las dos lecturas es donde salen las preguntas del parcial. Y aquí, pues bueno, ya ustedes ingresan al parcial y van a ver pues que pueden ingresar a hacer, uy, no sé por qué me quedo con tantos intentos. Espérame, lo arreglo un momentico porque no es así. Solamente tiene 2 intentos, ahí quedó tan raro. Algo pasó, no sé por qué no. ¿Usted les ha fallado en esta semana con digital? ¿Han ingresado? No sé por qué. Ah, ya, no mentiras. Esos ya son personas que lo han presentado. Listo. Bueno, me preocupé. Bueno, no sé si ustedes ya presentaron pues el parcial. Yo creo que son parciales supremamente sencillos. Yo Eh, presenté uno, si no se llama el domingo, de una sola pregunta. no, es que ahí estaba desarrollando el parcial y no pude volver a ingresar para terminarlo. Entonces ingresa pues hoy o mañana y termínalo de desarrollar, ¿sí? Ok, Porque es de 5 preguntas. ok. Entonces por eso les estaba preguntando si ustedes han tenido dificultad en el ingreso a la plataforma. Más o menos, últimamente la plataforma estaba un poco colapsada por... Uy, pero súper caída. Entonces, pues me pasó eso, estaba como realizando todo el proceso de, de cargar las preguntas y pum, se me cayó la plataforma. Bueno, antes de ingresar a esto, también es importante pues decirles que estamos en la temática número 4, pero nos encontramos en la semana número 5, ¿cierto? Nos quedaría la semana 6, 7 y 8, ¿sí? Esta semana, pues digamos que la actividad viene siendo el parcial. En la siguiente semana, en la semana 6 y 7 vamos a tener actividades, pero en la semana número 8 no. O lo único que es el proceso de coevaluación, pero pues yo creería que
o si tenemos otro lineamiento, pues falta el último ejercicio, pues todos los trabajos son individuales. El último ejercicio que creo que es una pregunta, no me acuerdo, espérame, revisamos cuál era el último. Tan, investigación. Ah, no, pero acá están son los temas. Ah, aquí está. Acá tres, pregunta polémica. Entonces vamos a realizar una pregunta y que eso sería en la semana 6 y el parcial en la semana 7, ¿sí? Puedo bajar la autoevaluación en la semana 8, no habría ninguna dificultad. Dale un segundo y aquí cuadro una vez una cosita que se me olvidó con respecto a las calificaciones. Algo pasó acá. Bueno, ahorita configuro eso. Listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues nos quedarían esas 3 últimas semanas y esas 3 actividades. Pregunta polémica, parcial final y la coevaluación y autoevaluación, ¿cierto? ¿Sí es claro esos momentos? Sí, profe. Sí, Es sí, por el claro. momento no es. Y ahí pues digamos que pues ya pronto terminarían este curso sin ninguna dificultad. Creo que ha sido un curso sencillo y pues agradable poderlos llevar. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre el funcionalismo, digamos que es una corriente que está muy anclada a los dos, digamos, fenómenos que hemos venido, o dos ciencias que hemos venido estudiando, que es la sociología y la antropología, ¿sí? Van muy ligadas de las manos, pero nosotros en anteriores encuentros hemos identificado algunas diferencias entre unas y otras, y esencialmente la diferencia sustancial entre la sociología y la antropología es que la sociología habla de la particularidad, ¿no es cierto?, de la relación entre individuos, y la antropología dentro de un contexto. Y eso pues lo que permite es que, digamos, la aplicación de herramientas, de instrumentos, de teorías, obviamente, a pesar de que se enfoca a una misma población, a una misma comunidad, la forma de interpretación va a ser diferente, porque no es lo mismo interpretar herramientas interpersonales, ¿no es cierto? Por ejemplo, una conversación que se gesta entre ustedes dos, entre Sebastián y Ángela, se me olvidó los nombres, que no los veo. A que desde la sociología lo puedo identificar, ¿no es cierto? Ingresarle datos, etcétera, para poder saber qué es lo que está sucediendo entre la interrelación entre ustedes dos, a que todo el grupo que integra este curso genere una conversación. Entonces, allí el instrumento es diferente porque ya son instrumentos desde la participación. No es de la construcción del diálogo ni de la construcción de la comunidad, sino la participación que se genera. Por lo tanto, el funcionalismo hace parte como de ese mundo y lo que quiere observar esencialmente el funcionalismo es comprender a la sociedad. ¿A través de qué? Va a revisar dos momentos muy importantes. Las funciones que se generan allí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la lectura y en los videos que hablan de un término que encierra o engloba ese funcionamiento de la sociedad. ¿Sí saben cuál es? ¿Pudieron identificarlo? No, profe. Pues es que esa lectura es del parcial que es, hay plazos hasta el fin de semana, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Sí, ¿Aún aún no no he las has hecho la lectura. realizado? No. Ah, bueno. ¿Y los videos los alcanzaste a ver? Los videos, no, profe, tampoco los he Bueno. visto, los he visualizado. No estoy mal, hay algunos conceptos que pues podría indagar que serían
cultura, costumbre o, o comportamiento. Así es, perfecto, muy bien. La cultura es lo que encierra globalmente a cualquier pueblo, a cualquier comunidad, es la cultura, porque es una categoría independiente y no dependiente, porque al interior de ella es lo que vamos a encontrar esas relaciones interpersonales. Por lo tanto, dentro de esas relaciones interpersonales, en términos de Durkheim, por ejemplo, trayéndolo a colación, habla sobre la identidad, ¿no es cierto? La economía, las costumbres, eh, el roce social, el tinte político, el tinte religioso, que hace que sean protagonistas en la construcción de la sociedad, ¿sí? Por eso es muy importante. ¿Cómo se empieza a materializar una cultura? Obviamente debe haber una aglomeración de personas, ¿cierto? Con un interés en común. Quizás ese interés en común puede ser la comunicación, ¿sí? Tienen situaciones que son muy semejantes y empiezan ellos a gestar esas relaciones, esas charlas, esos diálogos, ¿cierto? Esas prácticas, por ejemplo, y allí se empieza a gestar ese tipo de comunidades que van construyendo una cultura que les hace diferentes a otro tipo de culturas. Porque no podemos decir que las culturas de los pueblos ancestrales es la misma cultura que la de eh, un pueblo primitivo en el África, o que la cultura de los pueblos ancestrales de las Américas es los mismos a la cultura de los bárbaros en Europa, o de los vikingos en Europa, ¿sí? O de los huno en Asia. No, no es lo mismo. Allí cada una de estas poblaciones tienen ciertas características que se van a englobar dentro de, pues obviamente la categoría de la cultura. Por lo tanto, de allí se desprenden categorías o variables dependientes de esa cultura. ¿Y por qué dependientes? Porque la razón de ser es mi categoría principal, es la cultura. Eso lo podemos trasladar aquí. Nosotros habíamos hablado anteriormente que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, donde converge tanta población del territorio nacional y hoy población extranjera también, no estoy hablando de los venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos, sino también de otro tipo de extranjero como el norteamericano, que esencialmente el norteamericano viene y se queda unas temporadas sumamente largas. Este tipo de personas que traen consigo también, obviamente, un rasgo cultural de su país, ¿no es cierto? Digamos, de ese estado norteamericano, se encuentran aquí, convergen aquí y empiezan a construir comunidad, ¿sí? Alquilan una casa, luego alquilan varias casas y empiezan así como a implementar su forma y su estilo de vida. Así pasa con otro tipo de culturas, digamos, aquí en Colombia. Entonces, la cultura de los costeños, la cultura de los pastusos, la cultura de los caleños, otro tipo de cultura como las culturas de los afro. eh, sí, y ellos empiezan a tener asentamientos. Por ejemplo, hay una comunidad muy grande costeña en la localidad de Suba, más o menos por los lados de Suba Rincón. Entonces, cuando uno va allí a Suba Rincón, encuentra que hay bastantes costeños, viven todos muy cerca, alquilan casas supremamente cercas y empiezan a implementar cómo es su cultura. ¿Trasladando qué? Traslada la cultura que inicialmente está instaurada allí, obviamente por los, pongamos este término, el nativo de la localidad. Y al haber ese desplazamiento cultural, lo que hace es arrasar con esas costumbres y eliminarlas para poder incorporar lo que dentro de su idiosincrasia, es decir, dentro de su contexto, de su cultura, cree que debe ser así. Si nosotros miramos la cultura del costeño, es una cultura muy alegre, ¿no? Y problemática, ¿cierto?
Dentro de esa cultura alegre y problemática, pues está obviamente lo que tiene que ver, pues el sonido, la forma de tomar, la forma de vestirse, la forma de hablar, ¿sí? Y eso, pues lo que está generando es una comunidad que es objeto de observación. Es muy difícil en el caso colombiano, chicos, ojo con eso, que las otras culturas se adapten a la cultura nativa, ¿sí? Por eso sucede ese traslado de culturas. Pero cuando uno se va a otro país, eso no pasa. Y normalmente no viene a pasar porque ellos sí tienen una unión y unos principios históricos que les permite mantener su estructura rígida cultural, ¿sí? Normalmente tiene que ver, por ejemplo, con los principios de la guerra, ¿sí? Lo que ellos creen de la guerra. Los símbolos patrios, mm, la economía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con todos los procesos de migración que hemos evidenciado a lo largo de los últimos 2 años, principalmente, no en la conquista del sueño norteamericano, porque creo que ya esa conquista está devaluada, ¿no? Sino de generar otras fuentes de ingreso y de generar una estabilidad quizás dentro de los aspectos económicos. Muchos profesionales se van del país, de nuestro territorio nacional, porque no encuentran oportunidades laborales, máxime cuando dentro del imaginario que nosotros tenemos aquí de la educación es para el trabajo y no para la vida, que es un grave error. Ese tipo de pensamiento acceden a cualquier tipo de vinculación laboral porque en Norteamérica entienden que la mano de obra es necesaria. ¿Para qué? Para los oficios. Uno no va a ver un norteamericano barriendo, un norteamericano manejando un camión de basuras o cosas de estas, un norteamericano atendiendo o expidiendo cerveza en un partido de béisbol, de fútbol, soccer, de baloncesto, ¿sí? A ese tipo de mano de obra les permiten el ingreso, luego posteriormente sí los pueden legalizar, pero siempre van a estar sujetos a eso. Son muy pocos los casos, eso no significa que no puedan acceder los migrantes a otro tipo de vinculaciones, pero son muy pocos los casos que permiten, porque los cargos principales son para los norteamericanos, cosa que no pasa acá. Aquí lo que hemos visto con los procesos migratorios, sea el que sea, los cargos principales se los ceden también a personas de otro país. No mantienen esa unidad. Y quizás sea por un tema de la hoja de vida, también un tema de proyección, pero lo que es cierto es que están quitando oportunidades, aunque no quiero que suene como un comentario xenofóbico, sino le quitan oportunidades a personas que somos totalmente capaces de poder realizar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de empleo. El problema o uno de los problemas que también se ha identificado frente a situación es que no somos éticos. Y el principio de la ética eh, traza es a partir de una serie de principios que nos forman, pero en el momento de aplicarlos se nos olvidan, ¿no? Y especialmente con lo que tiene que ver con los procesos, especialmente lo que tiene que ver con el trato con las gentes y el principal con los recursos o el presupuesto. Entonces, desafortunadamente muchas personas poco ortodoxas quieren lucrarse fácilmente y eso hace que obviamente la inversión, los propietarios o los dueños del capital piensen en otras opciones de vinculación para llevar y materializar sus empresas. Habrán en algunos casos, ¿no? Hay otros que no, por ejemplo, lo que son las profesiones liberales, como lo que tiene que ver con la contaduría, como lo que tiene que ver con la medicina especialmente, son espacios académicos, disciplinares y laborales que siempre, o sea, hay una gran rotación, pero siempre van a estar empleados. Un administrador, bueno, un contador, más o menos, sí. Un contador también puede entrar en algunos momentos de crisis. Un administrador de empresas, un administrador público, otro tipo, un profesor, un licenciado, ¿sí? Encontrar en dificultades. Y esto hace que existan esos procesos migratorios. Vean lo que pasó, por ejemplo, cuando hace como
como a principio de año aproximadamente, que se fue una gran comunidad de hermanos venezolanos. Y entonces el presidente de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? ¿El actual, profe? Sí, señora, el actual. John Biden. Biden. Exactamente. Con su gobierno están sacando una ley para contrarrestar el efecto negativo de ese proceso migratorio específicamente, porque estaban montando guetos delincuenciales al interior de las calles de Estados Unidos. Y entonces, ¿ustedes qué pueden pensar de eso, muchachos? ¿Qué creen que pasa? No es la materialización del sueño americano, sino qué pasa cuando uno se va a otro país como Estados Unidos frente a la conformación de guetos. ¿Qué se les ocurre? Que va a empezar un problema, un conflicto interno por las diferentes culturas que hay en un poblado, por decirlo así. Esa es una situación que se puede presentar. ¿Y tú qué me puedes decir? Bueno, profe, pues considero que, pues también, bueno, lo que dice mi compañero, problemas internos como la inseguridad, pues Estados Unidos se supone que es un país seguro, que uno puede andar pues por las calles sin temor a que lo vayan, sí que le vaya a suceder algo. Entonces, sí, como también de pronto la gente, sí, o sea, si pasa eso, la gente va a evitar ir a esos lugares como un destino de turismo. No, yo pensaría que la parte de seguridad es mucho mejor Canadá que Estados Unidos si estamos hablando de seguridad. Sí, pero de igual manera, muchachos, también piénsenlo desde esta óptica. Como necesitan mano de obra, cualquier persona puede ir a trabajar. Además, están en un mundo consumista, ¿sí? Pueden vestirse, pueden alimentarse trabajando. ¿Cuál es la necesidad de montar guetos delincuenciales? Y no van a estar Porque mal, porque Estados Unidos es el único país, me atrevería que es el único país donde la gente trabaja así, o sea, se negrea, etcétera, pero puede ahorrar y puede enviar divisas. En Europa eso es imposible, en Canadá es un poco también un poquito complejo. Y es imposible porque en Europa a ti te pagan un mínimo y con ese mínimo, si tienen amigos, pregúnteles qué hacen con el mínimo. Pagan renta, pagan alimentación y pagan transportes. No hay diversión. La diversión les toca ahorrar, revisar de dónde, ¿sí? Vestirse también les toca un poco. ¿Sí ven? Es mucho más complejo. En Estados Unidos sí es más fácil. Digamos que uno a la semana se ganará $1,000 sin hacer conversión. Paga una renta de $700, que es al mes. La alimentación y el transporte que les valga otros $1,000, le están quedando $2,000 libres. Pero como nosotros culturalmente en las Américas somos pueblos alegres, etcétera, nos gusta la farra, ¿sí? Entonces encontramos otras necesidades que pues no nos están, o sea, que son ni tan necesidades, o sí. depende a quién se le pregunte. Pues, bueno, sí, en eso tienes razón. Tienes un 5, dijo don Ramón. Depende a quién se le pregunte porque sí, efectivamente, como usted dice, el pensamiento europeo es más idealizado al cuestión de que usted tiene que trabajar de cierto parámetro y olvídese de su libertad, puesto que nosotros le estamos dando la oportunidad de existir. En Estados Unidos ahí está la posibilidad de cumplir una estabilidad americana, entre comillas, Ujú. de que trabaje, gócese y verá si usted se quiere devolver o no. Pero si usted no se devuelve al término de lo que nosotros le decimos, usted paga consecuencias muy altas. Y eso ya es contraproducente para el sueño americano, que ya Sí, no, en mis términos, yo digo, ya no es el sueño americano, sino la vivencia americana. ok. Y Pues, pues aquí en Latinoamérica nosotros estamos ya más acostumbrados. ajá, Desafortunadamente el término que voy a utilizar no es tan agradable, pero nosotros estamos viviendo un Battle Royale hardcore todos los días porque estamos, desafortunadamente, no discrimino dónde estamos,
pero pues a ojos del mundo es LATAM, que es un nivel muy alto de vivencia, un nivel muy alto de seguridad, de infraestructura y demás, de los cuales muy pocos son los que aprovechan dichas oportunidades para hacerles el mal a los demás. Pero acá, ahí me En perdí. Latinoamérica. Ah, ok. O sea, no estoy hablando solamente de Colombia, Ujú. porque, o sea, sí, en Colombia tenemos lamentablemente mucha corrupción, pero eso no significa que nosotros seamos tan solo la excepción del mundo, No, porque lo que también pasa es está que Uruguay. es un nicho complejo, ¿no? Sí, y el que hable mal de ese nicho, pues, Hay inconvenientes. como la de Uribito. No, es que hay varias cosas, ¿saben por qué? Porque inclusive, por ejemplo, la cátedra, esos espacios, ¿no? Donde se supone que debe uno converger, hablar de las situaciones, cosas que se están prestando al interior de la sociedad, anclarlas a los procesos disciplinares, pero pues también uno está muy cohibido de poder decir cosas. Sí, eso ¿Mm? también es cierto. Entonces, esa libertad de cátedra, y eso depende también del modelo de- del modelo pedagógico y de los fundadores de las universidades. Sí, yo he trabajado en universidades conservadoras y he podido sobrevivir porque no tengo un tinte político, a pesar que pues, yo soy de cabello largo, siempre he tenido el cabello largo, y han pensado que es el revolucionario, tal cosa, así, como eh, marcándome por mi forma de ser exterior, ¿sí? Y he tenido compañeros que han sido rastas, etcétera, punqueros, skinhead, muy buenos académicamente, pero por su apariencia no sobrevive a muchos espacios tampoco académicos por esa situación, que hoy pues en términos de la igualdad, ¿cierto? Es un poquito más complejo. Pero bueno, digamos que en esencia lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en otros países, retomando un poco la línea que veníamos trabajando, es más difícil poder instaurarlo. En ese caso, por ejemplo, pues bueno, no creo que no le permitieron sacarle la norma, no por un tema de derechos humanos, porque Estados Unidos promulga las alianzas y los convenios y los tratados, pero ellos nunca hacen parte de uno. Están en la parte constitutiva, pero nunca firman para ellos poder desarrollar, ¿sí? Por eso, ¿Cuánto por eso para ocupar? los, con los presos, por eso hay ciertas cosas que son complejas, ¿sí? Pero que Pues, para ellos son el ejemplificantes. Señor, ejemplo más claro, una de las últimas leyes que habían sacado en California para literalmente amedrentar a todos los extranjeros, entre comillas, indocumentados o documentados, diciéndolos que ellos no eran necesarios y 2 semanas o 3 semanas después, miren lo que pasó. ujú, así es. De igual manera, miren muchachos, desde un enfoque funcionalista, dando un ejemplo, digamos, de comprender a la sociedad, en la generalidad, en cualquier tipo de estado, se hace necesaria la mano de obra, cualificada y calificada. Se hace necesaria porque no todas las personas podemos ingresar a la educación superior, no todas las personas podemos hacer un técnico, un tecnólogo, o porque muchas no les interesa. Y un país, una empresa presta servicios, pero especialmente son oficios, ¿sí? Oficios. Y los oficios requieren de personas que realicen ese tipo de actividades. Y es necesario. También es necesario que haya desempleo porque alguien que nos sirva de como eje articulador al interior de mi empresa, pues va a haber mano de obra allí afuera con ciertas necesidades también de vinculación laboral y pues lo puedo acceder laboralmente sin ningún inconveniente. ¿Sí? No tengo que garantizar la permanencia de nadie, lo indemnizo y ya, no me sirvió, punto. Sonará un poco salvaje, pero pues así son las realidades, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se llama ASD, trabajé como 3, 4 meses nada más.
Y ellos tenían esa costumbre de sacar 50 personas y contratar 70 y sacar otros 50 y contratar 20, 30, pero lo hacían cada mes, muchachos. Y uno, pero bueno, ¿y por qué? O sea, no creían en la mano de obra, pensaba que los problemas eran estructurales de las personas quienes realizábamos las auditorías, pero lo que ellos no estaban entendiendo es que el funcionamiento de ellos como empresa era un trato súper salvaje. No, Eficiente. no habían garantías, no había una humanización. Uno no podía conversar con el compañero, trabajar y conversar cosas, porque pasaba el coordinador a tocarle la espalda a uno para que estuviera todo el tiempo concentrado en el computador. Eso no es teleperformance. No sé si sea así, ¿sí? Ay, en Pues teleperformance, sí o sí, tú tienes que estar obligado a estar pegado al equipo que te brindan la empresa. sí, Obviamente tú no puedes estar hablando, tú no puedes estar con 5 minutos de recreación, no puedes tener absolutamente nada, tan solo contestando, haciendo las llamadas, aguantándote a las personas que desafortunadamente son groseras. Y tras del hecho, el ambiente laboral es pésimo. ¿Por qué? Porque entre los mismos compañeros se hacen trampas, zancadillas, trucos para de sacarlo y ganar todo ese clientela para ellos. ok, pero es que ahí venden, es que es lo que no entiendo. Es que teleperformance no es algo que te diga, te vendemos esto, no, sino son varios tipos de campañas, Sí, de los cuales hacen vinculaciones, llámese con eh, Claro, Movistar, bancos, ofertas de tarjetas, reclamaciones de tarjetas, avisos hipotecarios, cosas así. sí. Entonces, pues como hay una gran variedad de disponibilidad de tipo de trabajo, es la misma que te obliga a ser más exigente o menos exigente. En algunos casos, tú tienes que llegar a un tope de meta si te tocó en la parte de venta, Sí, o tienes que llegar a un tope de llamadas recibidas si y eres de servicio al atendidas. cliente. Ujú. Obviamente, tanto uno como el otro tiene sus más y sus menos, porque el de ventas, uno tiene un sueldo estable, ¿sí? Sino tan solo lo que tú logres conseguir a lo largo del transcurso, llámese semana, quincena o mes. Y en el caso de atención al cliente, es el número de encuestas que logra hacer el usuario más la calificación que te dé. Pero o sea que tiene unas variables un poco ahí como confusas, ¿no? O sea, para que no ganen altos salarios. Por eso es que Teleperformance es una de las empresas que más negrera es y sobre todo más injusta es con sus empleados por una simple razón. Ellos los van renovando literalmente cada semana. Pero ven, ahí no necesitan personas con idioma. Sí, también, pero el mismo es igual, porque es que tú llames a una persona extranjera a decirle que no, o sea, se le ofrece estos beneficios porque usted es cliente no sé qué premium de tal banco, de tal sector, de llámese empresa, shopping, lo que sea, Sí. llámelos, llámese si los llama, está llamando en un momento especial, un momento que es disponible, un momento indisponible, cosas así, Ok. ¿sí? Entonces, pues, Eso y sí, pero miremos esas situaciones, por ejemplo, lo que pueden marcar las relaciones interpersonales entre los compañeros del trabajo. Allí se está configurando una serie de objetos contaminantes, ¿no es cierto?, para mostrarme, por ejemplo, la envidia. Eso de que tú hablas de que te quita clientes o hables, o por ejemplo uno dice comisione más cuando hable de cosas de dinero.
la gente no le gusta que las personas surjan, ¿sí? Y la envidia es un componente fuerte, los chismes, y eso normalmente está muy dado a los escenarios laborales, ¿sí? Nadie se salva. Siempre va a haber algo, ¿sí? Que sea pues, que genere algún tipo de dificultad. Pero esa serie de cosas ni siquiera el funcionalismo lo ha logrado explicar, lo estudia, ¿cierto? O la sociología lo puede estudiar, pero es muy difícil encontrarle una solución a un problema tan complejo. Habrán sistemas, hablo de empresas, otras cosas, que obviamente sean mucho más sólidas, mantienen bien a sus trabajadores, tienen buenos sueldos, buena carga laboral, pueden que exijan, sí, pero son felices, les gusta trabajar allá. Y su funcionamiento está en torno a mejorar la empresa, porque saben que tienen allí pues, muy buenas garantías, especialmente las laborales, porque ese tipo de garantías conllevan a otro tipo, ¿no es cierto? Acceder a bienes y servicios, acceder a educación, acceder a seguridad social. Mi familia puede ingresar a esa seguridad social, ¿sí? Como otras cosas, ¿cierto? Pero pues sabemos que son muy pocos. Hoy, debido a la crisis económica que está atravesando el país, mm, es muy difícil encontrar empresas de este tipo y que estén surgiendo, ¿no? Es muy difícil la sociedad, uno a diario escucha las quejas, los lamentos, porque Colombia se ha convertido en un país sumamente costoso, muy costoso. Un arriendo cuánto cuesta, el combustible cuánto está costando, el alquiler de algo. Salgan a viajar, muchachos. Váyanse en un plan ecoturístico, cuánto no le cuesta a alguien de aquí del país. Por eso es mucho más fácil cuando viene el extranjero cobrarle alto, porque su conversión con el peso tan devaluado que está, de dólares o de euros o de otra moneda a pesos, es bastante y pueden gozar y disfrutar mucho más de lo que nosotros como personas nacidas aquí en nuestro territorio nacional lo hacemos, ¿no? Pensémonos en un viaje al Amazonas, a Caño Cristales o a la costa, ¿sí? No es muy sencillo. Uno lo sueña y para materializar el sueño arma un proyecto de ahorro, un plan de ahorro. Pero muchas veces el plan de ahorro se frustra. ¿Por qué? Porque tenemos otra deuda o porque nos toca utilizarlo para poder solventar alguna necesidad, etcétera. Es más complejo. ¿Mm? Entonces, hoy esas condiciones económicas hace que también un poco la sociedad se disperse, ¿cierto? No seamos solidarios, no seamos mm, compartidarios, ¿cierto? De las situaciones que se presenten allí. ¿Esto es claro, muchachos? ¿Quieren Sí, intervenir? profe. No, pues, o sea, eso se, yo no me acuerdo qué pensador ruso tenía ese pensamiento que era la utopía. No, no lo tengo en la casa. No, no me acuerdo si era Marx o otro. Bueno, pero ellos son alemanes. Ah, perdón, sí, Alemania. Ujú. No, pero había un ruso en especial que decía, la utopía de la sociedad llegará al momento en el cual tanto la moneda y la sociedad llegue a cambiar el pensamiento de unificación en el cual tengan entendimiento de que el bien del pueblo es igual al bien del país o el gobierno. Ok, mi hermano. Lo que pasa es que en la transición que hubo entre la antigua y la edad moderna, en la incorporación de un modelo económico y el único que ha existido
pues digamos, desde ese momento en la sociedad moderna, es el capitalismo, no hay otro. Las otras son formas de Estado, formas de gobierno, ¿sí? El socialismo, el comunismo, esas son formas de Estado. Pero la forma económica es el capitalismo, no hay de otra. Sí, Tú eso sí es cierto. compras y vendes. Europa porque ha sido, digamos, exitoso y ha logrado solventar muchas crisis económicas, porque ellos tienen dos modelos unificados, un modelo que es el social y un modelo que es el económico. Entonces, hablemos de un caso tan exitoso como Holanda. Holanda es uno de los países que más subsidios tiene y también es uno de los países que más impuestos tiene. Su modelo social es más o menos, es como un híbrido entre algo paternalista y algo socialista. Invierten mucho en proyectos de intervención y proyectos sociales, ¿cierto? A cualquier tipo de comunidad. Hasta tienen la posibilidad de manejar recursos para otros países, ¿no es cierto? Recursos internacionales. Su modelo económico es el capitalista. Y ellos saben que no es una sociedad, ojo con esto, no es una sociedad que sea productora, no produce, ¿sí? Porque prácticamente Holanda es como si fuera una isla, ¿sí? Queda obviamente al nivel del mar, queda cerca al mar, hay un puerto, entonces ellos lo que hacen sí es transformar e importa productos transformados, por un lado, y lo otro, el tránsito del puerto. Las libertades que le da a su comunidad, porque son demasiadas, ¿sí? Pero toda la comunidad son felices, hermano. O sea, es increíble, es increíble. Y pagan sus impuestos sin ningún problema, porque sabe que el Estado holandés vuelve y lo invierte en lo que tiene que invertir. Infraestructura, educación, salud, ¿sí? Vivienda, pero lo invierte bien. Y la gente con todo el gusto lo hace. ¿Sí? Que necesitas mano cualificada, listo. También permiten procesos de migración, pero pues uno normalmente no ve a mucho migrante yendo hacia Holanda, ¿sí? Es más como de paso. Y eso es lo otro. Holanda, su modelo económico, que es el capitalista, es un modelo, o sea, se desarrolla al interior del turismo. Y Holanda es un país turístico fuerte y tiene muchas cosas para el turista, no simplemente darle la vueltecita eh, por los lugares más hermosos, sino actividades que realmente le gusten a los turistas para que regresen o simplemente para que los recomienden, por ejemplo. ¿Sí ve? Ahí mantiene los dos. Alemania es otro. Alemania, después del nazismo, le tocó otra vez volverá a instaurarse como potencia mundial y lo logró. Lo logra con disciplina, pero entendió entendió el modelo capitalista y entendió el modelo socialista para poder incorporar proyectos y programas al interior de sus comunidades. Sí, la educación alemana es una de las mejores educaciones del país. Sí, son sistemas fuertes, rígidos, etcétera, pero Rusia, Rusia, su forma de Estado es el comunismo, ¿sí ven? Pero ellos son capitalistas, su modelo económico es el capitalismo. Entonces, esa serie de variables, ¿no es cierto? De cómo aquí no entendemos que es un Estado social de derecho neoliberal, ¿sí? Obviamente a la vanguardia del capitalismo, pero pues de Estado social de derecho es la acción de tutela y el mecanismo de participación por preferencia, que es el voto. Pero realmente somos un Estado social y somos un Estado que se respete el derecho. Entonces ahí hay unas reflexiones que siempre son complejas y si lo miramos desde una óptica de la disciplina del derecho, pues nos va a decir que sí porque son taxativos. Muchas veces no tienen una postura crítica
como los análisis que le podemos hacer desde otro tipo de enfoques, que es lo que pues prácticamente hacemos con esta asignatura. Bueno, entonces un poco, digamos, como esa parte introductoria, vamos a hablar de los orígenes del funcionalismo. Hay tres pensadores fuertemente marcados. Emily Durkheim, que pues más o menos la lectura hablaba de él, a grosso modo, y los videos, los diferentes videos que les mostramos, pues habla bastante de Emily. Esencialmente lo que pensaba el funcionalismo es que es un organismo complejo y que dentro de su complejidad, es decir, las relaciones que se generan entre ciudadanos, ciudadanos e instituciones, es autorregulable. ¿Por qué? Porque la misma sociedad se encarga de que eso sea autorregulable. Es decir, nosotros imponemos nuestras propias normas. Tan así es que si nosotros miramos para dar un poco de ejemplo de esto hoy con la crisis que tiene que ver con la seguridad y en la calle capturan a un ladrón, ¿qué pasa con el ladrón hoy día? Normalmente lo están apaleando, ¿cierto? Sí. Y pues salen las autoridades indicando no se tomen eh, las normas por sus propias manos. Para eso está la institución. Pero uno se pregunta, ¿a dónde estaba la institución en ese momento? Porque dentro del pensamiento colombiano no hay elementos que sean preventivos, sino hasta que se consume el acto. Eso pasa con la salud, eso pasa con la educación. La salud no es preventiva, ¿sí? A ti no te hacen pruebas con especialistas, excepto que los pagues adicional eh, eh, la prepagada, ¿sí? Que te permite pues acceder de manera directa. De resto, si tú pagas tu EPS normal, inicias todo un protocolo para poder llegar a un especialista y eso, porque si la mesa técnica o la mesa de médicos no puedes ir. Pero ahí, digamos que yo tengo un problema con la garganta, no, pero te hacen exámenes flojos, por llamarlo de alguna manera, no te identifican nada, pero tú sabes que tienes algo, o sea, tú lo sientes y lo vives. Y hasta que realmente no te pasa algo con una cuerda bucal, te sale un glucoma, te sale algo, ahí sí no te pasan a otros niveles. O sea, no te lo previenen, sino te dio y ahí sí te tratan. Entonces uno dice, bueno, entonces no es autorregulado en la medida en que nosotros no podemos regular eso. Hay otro poder por encima que lo está regulando y normalmente ese poder es la norma. En este caso es todo lo que tiene que ver con salud, pues la ley 100, ¿cierto? La instauración de ese modelo de EPS privadas. Hoy pues obviamente hay una discusión fuerte al interior del Congreso y pues lo que hemos visto es que a lo largo de este nuevo presidente, las reformas, tanto esta de la salud, la de la educación, no se la han aprobado porque no han llegado a consensos. Y yo creo que no se la van a aprobar ya, ¿sí? Lo otro es que allí lo que se mantiene como un organismo complejo, en este caso en la sociedad colombiana, es el statu quo. ¿Eso qué significa el statu quo? La forma como está organizada la sociedad y que no permite que haya cambios o transformaciones al interior de ese estado. Por eso el statu quo se ha mantenido desde que nosotros, o sea, desde que prácticamente nació el Estado colombiano. En 1800, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Las clases de historia, ¿sí? Me recuerdo, profesor, que no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuándo fue que fue la independencia del Estado colombiano de España? Lo acabo de decir una burrada, pero si no estoy mal es 1841. No, 86. Ok. A la cual nace obviamente la Constitución del 86 y bueno, digamos como todo ese proceso.
Bajo esa condición, nosotros llevábamos en un pensamiento conservador, ¿cierto? Porque pues el primer partido que nace en pues, Colombia, la Nueva Granada y todo esto que se viene gestando en la historia colombiana fue el Partido Conservador. El Partido Liberal fue una vertiente del Partido Conservador y se llamaba Partido Liberal Conservador. Ya luego pues ya se fundamentaron bajo los preceptos del liberalismo europeo. Y antes de este presidente, o sea, hace un año hacia atrás, pues nos habían gobernado durante 200 y pico de años, pues gobernantes obviamente con un sentido conservador o de derecha, ¿sí? Que mantuvieron ese statu quo todo ese tiempo. Entonces, al momento en que se instaura un nuevo presidente con una nueva línea de pensamiento, con una nueva línea económica, con una nueva línea en la salud, en la educación, en lo laboral, etcétera, pues romperles esas estructuras ha sido muy complejo. Y probablemente no se dé porque el cambio no se va a dar dentro de la inmediatez, sino el cambio también genera tiempo y necesitaría muchos otros pensadores o personas de izquierda para poder cambiar en algo la sociedad. Y en eso, hoy este presidente que es electo, Gustavo Petro, se dio cuenta que no era así. Un ejemplo claro, los contratos de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil, pero el primero que se encarga en infringir ese contrato civil y pareciera que fuera un contrato laboral es el mismo Estado. ¿Cuántos contratistas no hay? ¿Cuántas personas, sí, tienen 3, 4 contratos con el Estado? El problema es el contrato, el tipo de contrato civil, o el problema cuál es? El mismo Estado. Y eso transfiere también al sector privado, en el cual el sector privado, muchos de los trabajos los contratan por prestación de servicios, desconociéndoles la seguridad social, el derecho a una liquidación o el derecho a una indemnización, ¿sí? Entonces, es muy difícil entrar a que esa misma comunidad, ese mismo organismo se autorregule o que haya un cambio, en este caso con el ejemplo que estoy dando del statu quo, ¿sí? Es muy complejo que el cambio laboral en beneficiar pues, realmente al trabajador es muy complejo, ¿sí? Obviamente, también pongámonos en cabeza del empleador. Mantener una nómina hoy en las condiciones económicas del país es muy difícil, ¿sí? Es muy, muy complejo. También hay mucho trabajo informal. Por ejemplo, miremos el lado textil. Yo no sé si ustedes están ubicados en la ciudad de Bogotá, pero aquí en la ciudad de Bogotá está un lugar que se llama San Victorino. Y hay un centro comercial que es el Gran Sam. Y al interior del Gran Sam venden ropa. Y esa para llegar, digamos, dentro de la cadena de producción y la cadena de distribución de los productos que ellos manejan allí de ropa, es el informalismo el que gana. Porque ninguno de los satélites que trabajan como operarios en las máquinas, cortando los imperfectos, pegándole los broches, etcétera, tienen un contrato digno. Es al destajo. ¿Eso qué significa? Es a lo que ellos produzcan. Y si no les llega material, quedan cruzados. Y normalmente quedan, entre cambio, por ejemplo, sus temporadas fuertes son diciembre, marzo y creo que hacia junio, julio, ¿sí? Son las temporadas más fuertes. Enero, febrero, esa industria queda quieta. No producen absolutamente nada, de vacaciones. Con lo que quedaron ahí, pero el resto no se mueve constante como debe ser, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿sí? Donde el mismo Estado, el mismo empleador se encargan de infringir es muy complejo. Claro, es muy difícil mantener una nómina, o sea, la nómina no es simplemente el salario que nos entregan a los trabajadores, a eso hay que sumarle el 53%, muchachos, adicional para las prestaciones sociales. Pero como nosotros
yo me atrevo a decir que ningún empleador ahorra ese dinero, pues al final tiene que revisar de dónde saca para poderle pagar la liquidación o la indemnización de los contratos a los empleadores, a los empleados, perdón, ¿sí? Esas transformaciones que requiere una sociedad en bienestar, pues no se puede autorregular por sí mismo. ¿Y qué necesita? Un órgano. En este caso es el Congreso, que por medio de una ley, una norma, ¿cierto? Regula ese tipo de comportamientos. Que les importe o no les importe, ya sería otra discusión. ¿Listo? Pero bueno, esencialmente así es como más o menos las posturas de Emile Durkheim. Ahora, si eso lo estamos transfiriendo obviamente a algo supremamente grande como es un Estado, pero sí puede haber un organismo complejo y autorregulador. Por ejemplo, en los pueblos ancestrales. Es un ejemplo claro, muchachos. ¿Y por qué es un ejemplo claro? Porque ellos mismos tienen sus normas, giran en torno a unas costumbres, giran en torno a una cultura, ¿cierto? Pasa algo, ellos autorregulan inmediatamente. Al igual que si les hacen algo, ellos salen y se protegen, ¿sí? Como las peleas que han habido en el territorio nacional con respecto a las dificultades de reconocerlos en sus tierras, ¿cierto? Pero bueno, pero eso es una forma. ¿Qué otros organismos complejos podrían verse? Otro tipo de culturas. La cultura del rapero, la cultura del skinhead, etcétera. Esos son organismos que tienen ciertos grados de complejidad y que también se autorregulan por su costumbre. ¿Sí? Entonces, así más o menos operaría este caso del funcionalismo con Emily Durkheim. ¿Sí es claro? Sí, profe, claro. El segundo, digamos, exponente fuerte con respecto al funcionalismo está Bronislaw Malinowski, no, ay, se me fue el término, Malinowski, algo así. Bueno, eh, este, este sociólogo y antropólogo también, él lo que indica es que si bien existe una cultura, esa cultura está integrada por medio de unas prácticas que pueden tener varios componentes, no solamente el social. El social es fundamental porque dentro del componente social, pues vamos a ver reflejado la forma de comunicación entre ellos. Pero cada una de esas prácticas, ¿sí? Económica, religiosa, etcétera, van a satisfacer las necesidades humanas y esencialmente las básicas. El otro tipo de necesidades también están incorporadas nuevamente por los modelos económicos. Hace años, ¿cierto? El modelo económico consumista. Hace años no nos pensábamos la vida sin un dispositivo móvil o sin nuestra computadora, ¿sí? O nuestra laptop, ¿cierto? Hoy es una necesidad, pero ¿es una necesidad de quién? Es la pregunta. ¿Quién nos ha montado esa necesidad? ¿Quiénes creen, muchachos? No, ahí sí no, no tendría respuesta para ello. La misma sociedad. Mire, tanto ha avanzado el conocimiento científico en la tecnología, el conocimiento científico en las relaciones interpersonales, que el modelo los ha absorbido y han generado necesidades que pues realmente nosotros no necesitábamos. Los avances tecnológicos han conllevado a eso, ¿no? Por ejemplo, no lo miremos desde los avances tecnológicos de lo que tiene que ver con los dispositivos. Miremoslo desde el sector de la agricultura. Hace muchos años, bueno, aún Colombia no ha dado tampoco tanto tránsito a eso porque pues es costoso, pero la base económica de cualquier país es la agricultura, es el primer sector. Eso es fundamental porque sin alimentación no hay nada. Y el tipo como era la agricultura hace muchos años es artesanal. Es decir, con las manos, tocaba ir, estar allá pendiente, echarle agüita con las manos, toda la cosa.
Los avances tecnológicos con respecto a la industria agropecuaria, porque ya estamos hablando de industria agropecuaria, permite, por ejemplo, crear un sistema de riego donde yo abro una llave y todo mi cultivo se está regando. Permite crear una serie de implementos donde ya no necesito que una persona recolecte con la mano la cosecha de café, sino que pase una máquina y saque los granos. Con la palma, con cualquier tipo de elemento, ¿sí? Hoy, pues nosotros no hemos avanzado tanto en eso, pero pues si ustedes miran Europa, Estados Unidos, son pioneros en eso. Aquí hay unas dificultades porque muchos de los cultivos quedan en montaña. Entonces, Europa y Estados Unidos, pues normalmente son ciudades muy planas, ¿no? De extensiones gigantescas, pero planas. Entonces les permite obviamente mucho más fácil poder incorporar este tipo de elementos eh, tecnológicos en la agroindustria, ¿sí? Que desplazó efectivamente la mano de obra cualificada para eso. ¿No es cierto? Hay una película muy reconocida de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos y allí explican un poco cómo es ese ejercicio. No vayamos a esa película tan vieja. Veamos bueno, una que salió creo que hace como 10 años que fue la de Willy Wonka, ¿no? No sé si ustedes la vieron, muchachos, pero en Willy Wonka, el papá del niño protagonista trabajaba en una empresa donde él ponía como los cositos de los dientes, ¿cierto? Y luego llegó una máquina donde la máquina ponía la tapita de la pasta de dientes. Hay un desplazamiento efectivo por eso. Hoy la tecnología ha avanzado que encontramos ya chats, chat especializados para poder realizar cualquier cosa. Es el facilismo también, ¿no? O sea, el facilismo del consumismo. La misma sociedad necesita satisfacer sus necesidades humanas, por ejemplo. Eso pasaba mucho por allá en la edad antigua. Hoy, pues, hoy, tanto no porque votamos y compramos. El zapatero, el herrero, el panadero, ellos eran oficios, trabajadores, maestros, digamos en la antigua se denominaban como maestros, porque eran especialistas en ese tema y no en un conjunto de temas, en ese tema, y satisfacían necesidades básicas de la comunidad. El vestuario, ¿no? Los sastres, por ejemplo. Claro, muchos de esos oficios han venido estoy hablando 800, 900 años antes de Cristo inclusive, y hoy desde ese tiempo existen esos oficios, ¿sí? Pero ya no, los tenis, los zapatos son tan desechables que lo desechamos, por eso, ¿no? El desechable se desecha, botamos a la basura y compramos otro. La calidad de los productos ya no es la misma y eso pasa con cualquier cosa, ¿no? Inclusive hasta con los dispositivos, tienen una durabilidad y se te dañó y botemos y compremos. Aunque ya esto está entrando como si fuese una necesidad básica. Pero bueno, este es el postulado de Bronislaw. ¿Sí es claro? Y finalmente estamos hablando de Parsons, que Parsons es lo que entiende es que es, digamos que el funcionalismo funciona, perdón la redundancia, como un ecosistema. Y ese ecosistema al interior tiene un conjunto de sociedades o de sistemas sociales, ¿cierto? En el cual cada una de las personas va a jugar un rol significativo para que la sociedad pueda desarrollarse. Por eso, los programas académicos dentro de esta teoría son tan importantes porque el desarrollo del programa permite hoy, en términos de la educación, competencias al estudiante para que salga a la sociedad, le retribuya a la sociedad y sea un bien de la sociedad. Por eso se necesitan contadores, administradores, médicos, ¿sí? Hoy pues hablando de administradores de hotelería y turismo, bueno, sí, en fin, personas especializadas en el quehacer político, todas las disciplinas entran allí, todos jugamos
papel importante. Los deportistas, el fisiculturista, los profesores, los licenciados, todos somos necesarios. ¿Y por qué? Porque cada uno también necesita de él. Para formarnos es necesario, ¿ustedes qué piensan? En mi función, y tranquilos, no hay ningún problema, esto queda aquí en la clase. Pero ¿ustedes para su formación necesitan profesores o creen que aún los avances les permiten a ustedes los secretos para poderse formar? Mm, ¿Qué no creen, tanto muchachos? o sea, esta clase para mí es más como un estado de estudio en el cual yo puedo utilizarlo para mi carrera, del que pues puedo hacer un manejo estadístico, entre comillas, para hacer piezas publicitarias o piezas dirigidas a un público objetivo, considerando el aspecto tanto social y cultural. El contexto. Ujú. Pero para poder entender el contexto, necesariamente debe tener bases. Claro, son importantes las bases teóricas, pero también las bases prácticas. Y eso lo genera también la experiencia, ¿sí? Puede que haya procesos empíricos, claro, es muy normal los procesos empíricos, pero la experiencia del otro hace que pues me vaya por esta línea y poder aprender de lo que él ha realizado. No solo con la teoría, muchachos, hay mucha teoría, claro. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con facultades de ciencias de la educación, doy la línea pedagógica de esas facultades. Sí, he tenido esa oportunidad, pero yo nada tengo que ver con las licenciaturas, o sea, de profesión base. Me encanta la línea pedagógica, he leído, me he educado en función de eso, ¿sí? Y por eso pues he podido acompañar otros procesos. Entonces, yo sí siento que es necesario el saber del otro, pero de adquirir las herramientas de ese otro y poderlo aplicar, ¿sí? Entonces, en tu caso, como tú lo elevas al ejemplo, es de poder, digamos, esta asignatura de entender los contextos. Es importante, tú tienes que saber cuál es el dominio, ¿cierto? Que está ahí alrededor para eso. ¿Listo? Entonces, ¿son claros los tres orígenes? Sí, profe. Características del funcionalismo. Primero es el enfoque teológico. Cuando nosotros hablamos de un enfoque teológico, muchas veces siempre tenemos la apreciación que ese enfoque es asociado hacia la religión católica y no esencialmente es hacia eso, sino hacia las ciencias, digamos, de la religión que pueden permitir también la interpretación de fenómenos que se han dado. Que normalmente los seminarios tengan teología y su enfoque sea el catolicismo. Eso es otra discusión, pero eso se da mucho acá, ¿sí? Pero normalmente allí se dan visiones también desde la cosmología de la religión, porque pues, sin fin, ¿no? Y pues ya nosotros también somos muy autónomos a cuál o si creemos o no creemos y bajo qué línea de pensamiento pues nos gusta creer. No obstante, lo que sí es importante aquí, muchachos, es que, por ejemplo, en la Edad Media, yo no sé, me acuerdo si les había dicho esto, pero en la Edad Media quien organiza la Edad Media socialmente fue la iglesia. Y ellos, o sea, las monarquías no fueron capaces teniendo el recurso. La monarquía se quedaba era con lo económico y las normas. Lo social, la iglesia. Y no fueron capaces, es una de las bondades, ¿no? Independientemente de todo lo que pasó por allá en la Edad Media con el tema de invocar a Dios, me parece a mí, como un pretexto. Y pues este tipo, digamos, de comportamientos y demás permite, por un lado, explorar y entender esos fenómenos sociales de ese momento histórico. Hoy, obviamente, la iglesia ya no juega un papel tan importante, al contrario, ha sido un poco relegada de sus funciones y de los comentarios, etcétera. También depende, pues, del Estado, pero pues se supone que nosotros somos un Estado laico, ¿cierto? Y pues cualquier persona en su ejercicio puede ejercer
cualquier tipo de religión, siempre y cuando no atente contra la integridad del otro. ¿Mm? Pero pues digamos que en sí el funcionalismo lo tiene porque esencialmente permite poder identificar eso. Una visión organicista, es decir, que lo que está buscando es un derrotero, ¿cierto? Para ir entendiendo cada uno de los movimientos sociales, cada una de las características sociales e irlo tejiendo. Pero cuando nosotros vamos encontrando eso y vamos entendiendo el comportamiento de los otros, ¿cierto? Se van dando equilibrios, pero a la vez que se dan equilibrios, no sé si a ustedes les pase, pero muchas veces uno se adapta a la vivencia del otro o el otro se adapta a la vivencia de uno. Esto pasa constantemente en las relaciones sentimentales. Lo que se busca dentro de las relaciones sentimentales es que haya un equilibrio del masculino y del femenino, pero eso está en una balanza y muchas veces da más o el masculino o da más el femenino y siempre está en desequilibrio, ¿sí? Puede ser por el trato, la forma como me trata, entonces que soy cariño, la mujer que sea más cariñosa, más especial, el hombre un poco más apático y antagónico, ¿sí? Ahí hay un desequilibrio. Y cuando hay un desequilibrio, ¿qué sucede? Pues hay ruptura, ¿sí o no? Y así pasa, al igual en los comportamientos sociales, no solamente dentro del eje sentimental, puede ser también dentro del eje familiar, por ejemplo. El desequilibrio se da esencialmente por dos condiciones, lo económico y por el crecimiento. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos creciendo en cierta etapa de nuestra vida, que una de las etapas más fuertes, tanto para hombres y para mujeres, ya comprobado, es la transición de la niñez a la adolescencia. Estamos hablando entre los 13 a los 16 años aproximadamente. Hay cambios fuertes donde ni siquiera los papás son capaces de adaptarse al muchacho o a la muchacha. Y ahí hay ruptura dentro de sus lazos. Obviamente el amor de padre y de madre, como dice Rubén Blades, no acaba jamás, pero sí puede que algo que invoque el hijo o algo que invoque la madre o el padre marque para toda la vida el crecimiento de alguno de los dos. Y eso es la no adaptación y el desequilibrio que puede generar ese tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, por un poco de cómo se organiza y cómo se buscan los equilibrios entre uno y otro. Hoy podríamos decir que el del equilibrio dentro del libertinaje de una sociedad es la norma. A pesar de que haya un desconocimiento, sé que debo tener cierta conducta para no hacerlo. Obviamente muchos pasan por encima de esa conducta y normalmente es cuando hablamos de los delincuentes. Un método comparativo. El método comparativo sería la forma de cuando yo estoy aplicando mi enfoque funcionalista de poder interpretar lo que sucede. Y eso implica que podamos hacer un paralelo entre las culturas y poder determinar qué es más interesante y qué no, cuál es más fuerte, cuál es más débil, cuál es más simple, cuál es más complejo, ¿cierto? Digamos que nos pueden dar unos sinónimos y antónimos frente a la relación entre las diferentes culturas y que se desarrollen pues allí. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, profe, Sí, señor. es claro. Pero muchachos, ya son las 7:35. Sé que no alcanzamos a ver toda la presentación, pero pues en esencia sí quería mostrarles esto, poder conversar con ustedes y pues que pudiéramos profundizar un poquito sobre los conceptos que hoy vimos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, ninguna. Vale, perfecto. Santiago, No, profe, pues como hasta hace un momento pues me pude conectar pues por temas de que acabé de salir de una clase, ok, pues alcancé a ver pues lo último, pero pues yo veo la grabación, no hay problema. listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, muchas gracias por haber asistido y nos veríamos dentro de 8 días, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale, Chao, profe, Bendiciones, muchas profe. linda noche, gracias. que estén muy bien. Igual.